Para esta semana vamos a tocar entonces dos aspectos importantes para la formación que corresponde a los conceptos y principios de hardware e instalación de software y realiza la configuración de servicio. Nuestro objetivo es consolidar los conceptos generales relacionados con clúster, análisis de riesgo, análisis de impacto, gestión de prioridad y recuperación de desastre. Nuestro objetivo es realizar el proceso de configuración y despliegue utilizando virtualización y desarrollo de pruebas de servicio desplegados por medio de plataformas de dominio y de hosting. Para esta semana seguimos entonces con la actividad de proyecto 08, desarrollar las tareas de configuración y puesta en marcha del sistema de información, y la competencia que estamos abordando, la 22.05.01.097, implantación de software. Y nuestras actividades de aprendizaje que vamos a llevar a cabo son tres. Una, configurar los servicios requeridos. La otra, configurar el software, el servidor y las bases de datos y realizar pruebas de funcionalidad del software. Vamos a llevar a cabo tres evidencias. La primera evidencia es una evidencia de conocimiento, donde vamos a abordar conceptos y principios acerca de configuración del servidor. Evidencia de desempeño, realizar la configuración de servicios, bases de datos y software en el equipo del cliente. Y la tercera evidencia de desempeño, realizar las pruebas de funcionalidad del software. Esta es son tres evidencias que tenemos que entregarla entre el 7 y el 14 de octubre. Para el desarrollo de esta actividad es importante la lectura y análisis del material de formación. Tenemos tres materiales ahí en la plataforma Sayuna, donde vamos a encontrar entonces gestión de redundancia y alta disponibilidad, virtualización y contenedores, y el otro es publicación de aplicaciones tradicionales. Esos son tres materiales de formación, los cuales los vamos a encontrar en Sayuna, en el contenido donde está fase 3 ejecución, actividad de proyecto 8 y material de formación. Seguimos nuevamente con nuestro programa de actividades, pues que no se nos olvide. De todas formas ya hemos hablado de él. De todas formas tenemos que ir atentos a las fechas. Aquí pues de todas formas lo tienen para que lo revisen y vayamos preparándonos sobre todo para el proyecto formativo, que es del 8 al 28 de noviembre. Bien, empecemos con la gestión de redundancia y alta disponibilidad. Este tema, la importancia que buscamos en este tema es referente más que todo a los servicios que nosotros pedimos, o el servicio que nosotros solicitamos en la nube, ¿sí? Entonces, al contratar ese servicio en la nube hay varios aspectos importantes que debemos considerar. Estos son servicios que siempre van a estar remotos, allá en la nube. Entonces, al contratar este tipo de servicios, yo debo saber cómo es la seguridad, cómo es la escalabilidad. Asegúrate de que el servicio puede crear con tus necesidades, puede crecer con tus necesidades, entonces tienes que preguntar eso. La disponibilidad y fiabilidad, revisa los acuerdos del nivel de servicio, los costos, el soporte técnico, qué calidad, qué tan buenos son esos soportes que me está ofreciendo, la facilidad de uso, la integración, que verifique la compatibilidad con otras aplicaciones, la localización de datos, el backup y recuperación. Debemos preguntar sobre las políticas de respaldo y recuperación y pedir opiniones y reputación. De todas formas, nos toca investigar reseñas y casos de uso de otros clientes. Bien, cuando hablamos entonces de esa gestión de redundancia y alta disponibilidad que se va a encontrar en la nube, ¿sí? Entonces, esta gestión de redundancia y alta disponibilidad en la nube es clave para garantizar que las aplicaciones y servicios continúen funcionando sin interrupción, incluso ante fallos o sobrecargas, ¿sí? Generalmente cuando nosotros solicitamos ese servicio y tenemos nuestras aplicaciones allá en la nube, tenemos que garantizar, tenemos que saber que esa empresa que estamos contratando nos garantice la redundancia y la disponibilidad.
Cuando estamos hablando de redundancia, ¿sí? Esto implica tener componentes adicionales de modo que si uno falla, el otro enseguida automáticamente lo reemplaza. Este enfoque minimiza los puntos únicos de fallo, es decir, de que mi aplicación, mis servicios no pueden detenerse en ningún momento. ¿Sí? Si hay cualquier inconveniente, inmediatamente debe haber un reemplazo del equipo, del almacenamiento, de cualquiera de los dispositivos que esté llevando a cabo esta tarea. ¿Sí? Entonces, hay muchos niveles de redundancia. ¿Sí? La redundancia se puede implementar en diferentes capas del sistema, como la del hardware, la de datos y la de servicios. ¿Sí? Es decir, que en mi hardware debo tener varios servidores, varios discos duros o redes listos para reemplazar en cualquier momento. La redundancia de datos, debemos usar técnicas como replicación, mantener varias copias de los datos en diferentes ubicaciones, de tal forma que inmediatamente yo me pueda ir a ese otro sitio donde ya está mi copia y no debo detener mis servicios. Redundancia de servicio, ejecutar varias instancias de una aplicación en múltiples servidores o regiones geográficas. Listo. Debemos entonces también tener otro de los niveles es la alta disponibilidad. ¿Sí? La alta disponibilidad, este concepto se refiere a la capacidad de un sistema de permanecer disponible el mayor tiempo posible. ¿Sí? Minimizar el tiempo de inactividad. Para lograrlo se emplean diversas técnicas de redundancia. Bien, dentro de esa alta disponibilidad tenemos ese clúster. ¿Sí? Clúster HA es un grupo de servidores que trabajan juntos para asegurar si uno falla, otro se hará cargo sin interrupción. Balanceo de carga. Distribuye el tráfico entre varias instancias de un servidor o aplicación para evitar sobrecarga en un solo punto. También tenemos las zonas de disponibilidad. Los proveedores de nubes como AWS o Azure ofrecen centros de datos ubicados en diferentes zonas geográficas. Esto asegura que si una zona tiene problemas, inmediatamente la otra lo reemplaza. Bien, otra de las gestiones, tenemos la redundancia, otra de alta disponibilidad, otra es la recuperación ante desastre. ¿Sí? Es el plan para restaurar un sistema tras un fallo o evento catastrófico. Los servicios en la nube proporcionan mecanismos para realizar backup de tal forma de que si en cualquier momento el servidor va a tener algún problema físico, inmediatamente yo pueda contar con un respaldo y de esa forma reanudar mi servicio. Y la escalabilidad automática. Para mejorar tanto la disponibilidad como la redundancia, los sistemas de la nube suelen estar diseñados para escalar automáticamente, añadiendo más recursos cuando la demanda es alta y reduciéndolos cuando la demanda baja. Bien, aquí hablamos de dos conceptos que es el RPO y el RTO. Cuando hablamos de RPO, estamos hablando de Recovery Point Object y RTO es Recovery Time Objective. Entonces son dos métricas claves en la planificación de recuperación ante desastres y en la gestión de continuidad del negocio. Ambas determinan los límites aceptables de pérdida de datos y tiempo de inactividad en caso de fallas. Cuando hablamos de RPO, que son el Recovery Point Objective, el RPO se refiere a la cantidad máxima de datos que una organización puede permitir perder durante un incidente antes de que afecte significativamente el negocio. Entonces, cuando nosotros estamos precisamente mirando esos servicios, buscando un proveedor para que me preste este tipo de servicios, yo le debo preguntar a él por ese RPO, ¿sí? Entonces, ¿qué cantidad máxima de datos puede permitir perder? Entonces, ese es un dato que yo debo tener claro o preguntar, si es caso, para yo poder determinar en cualquier momento de saber exactamente qué hacer. En términos simples, indica el punto en el tiempo hasta el cual los datos deben recuperar tras un fallo. Cuando menor sea el RPO, menos datos se pueden perder. Ejemplo, por ejemplo, si un RPO es de 1 hora, significa que debe ser capaz de restaurar los datos que existían hasta 1 hora antes del incidente. Si ocurre una falla a las 3 p.m., los datos pueden ser restaurados hasta las 2 p.m.
Es decir, de que de pronto hay una hora ahí que es posible que se pierda. El RPO afecta las políticas de respaldo. Si necesita un RPO bajo, debe realizar copias de seguridad con mayor frecuencia o replicar los datos en tiempo real, lógico, ¿no? O sea, no vemos que está haciendo entonces respaldo en una hora no, sino menos, para que yo pueda lograr tener y garantizar que realmente no voy a perder muchos datos. El otro término es el RTO, ¿sí? Ese es el tiempo máximo que una aplicación o servicio puede estar fuera de línea. Ya aquí estamos hablando del tiempo, en algún momento una desconexión y qué tanto puede estar ese aplicativo fuera de línea tras algún incidente antes que tenga un impacto crítico en el negocio. Entonces indica cuánto tiempo puede tardar la recuperación antes que se vea afectada. Entonces si el RTO es de 2 horas, el sistema debe estar nuevamente operativo en ese tiempo como máximo, después de alguna interrupción. ¿Sí? El RTO influye en las elecciones de estrategia de recuperación como planes de contingencia, uso de clúster de alta disponibilidad o réplica geográfica. Entonces, si nosotros comparamos RPO y RTO, RPO se centra en la pérdida de datos, ¿sí? ¿Cuántos datos puedo permitir perder? Y RTO se centra en el tiempo de recuperación, ¿cuánto tiempo puedo permitir estar inactivo? Entonces, ambas métricas son realmente muy fundamentales para diseñar soluciones de alta disponibilidad, ¿sí? Redundancia, recuperación de desastre en entornos tanto en la nube como en las infraestructuras locales. Eso es lo que buscamos y eso es lo que tenemos que tener muy pendiente con el proveedor que me presta el servicio, que tanto él me garantiza estos dos conceptos, tanto RPO y el RTO. Listo. Ahora hablemos de la virtualización. Cuando estamos hablando de la virtualización, estamos hablando de un proceso, ¿sí? Mediante el cual es posible crear una representación de elementos físicos, como servidores, sistemas de almacenamiento, redes, incluso aplicaciones mediante software, de modo que se pueda reducir los costos asociados a infraestructuras de tecnología de la información, al tiempo que se mejora la eficiencia en el uso de estos recursos. A eso nos estamos refiriendo cuando hablamos de virtualización, ¿sí? Entonces, ¿qué componentes clave tiene cuando nosotros hablamos de virtualización? Siempre que hablamos de virtualización estamos hablando de hipervisor, ¿sí? El hipervisor es también conocido como el monitor virtual, monitor de máquina virtual. Es el software que permite ejecutar múltiples sistemas operativos en una sola máquina, que eso es lo que vamos a hacer con la virtualización. Lo que tratamos de hacer es nosotros utilizar el menos recurso posible, ¿sí? De tal forma de que nos ayude a ahorrar muchas cosas, de pronto ahorro de hardware, ahorro de energía, ahorro de personal, ahorro. Entonces vamos a tener muchos aspectos que mejora esta virtualización. Entonces, estos hipervisores, ¿sí? Que es el monitor de máquina virtual, se clasifican en dos tipos, tipo 1 y tipo 2. El tipo 1 es el bare metal, corre directamente sobre el hardware. Entonces, aquí vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, VMware, Microsoft Hyper-V, esos son de tipo 1. Y tenemos de tipo 2, que son aquellos que corren sobre un sistema operativo anfitrión, por ejemplo, el Oracle, el VirtualBox de Oracle, ¿sí? Corre un sistema operativo, hay un anfitrión y yo puedo formar máquinas virtuales utilizando el VirtualBox. VMware Workstation también es otro ejemplo de este tipo 2. Las máquinas virtuales VMS, ¿sí? Es otro componente clave, que son entornos virtuales que simulan un sistema operativo completo. Entonces las VMS comparten los recursos físicos del servidor, la CPU, la RAM, almacenamiento, pero funcionan de manera aislada unas de otras. Un esquema es este que estamos viendo aquí, ¿sí? Aquí tenemos los recursos de este lado. De este lado podemos ver los recursos. Acá podemos ver los recursos. ¿Qué recursos tenemos? Tenemos discos duros, memorias y procesadores. Utilizando entonces ese monitor de máquina, podemos entonces tener
una, dos y tres máquinas virtuales, las cuales pueden estar utilizando estos mismos recursos. Todos ellos están utilizando el mismo recurso, pero ellos están utilizando a través del hipervisor una sola máquina virtual. ¿Sí? Entonces, en esas máquinas virtuales podemos tener muchas aplicaciones. Aplicación 1, aplicación 2 y tenemos un sistema operativo. La otra máquina virtual también tendría las aplicaciones que estarían utilizando o que yo voy a necesitar para esa máquina virtual y también tendría un sistema operativo. Y lo mismo sucede con las siguientes máquinas virtuales. Entonces, esta sería pues la representación que yo tendría en el momento de que yo creo esa máquina virtual. ¿Sí? Bien, los tipos de virtualización. ¿Qué tipos de virtualización tenemos? Virtualización de servidores, virtualización de almacenamiento, virtualización de redes y virtualización de escritorio. Cuando estamos hablando de virtualización de servidores, consiste en dividir un servidor físico en múltiples máquinas. Un servidor físico, uno solo debemos tener, porque precisamente eso es lo que buscamos, ¿sí? Ahorrar todos los recursos posibles. Un solo servidor, pero en múltiples máquinas virtuales, cada una con su propio sistema operativo. Esto permite una mayor eficiencia y flexibilidad de la gestión de recursos. Virtualización de almacenamiento. Agrupa diferentes recursos de almacenamiento físico para que aparezca un solo recurso lógico, ¿sí? Facilitando una gestión y optimización. Ahora vamos a mirar quizás un ejemplo de algunos de ellos y miramos cómo sería. Cuando hablamos de virtualización de redes, se crea una red lógica separada de la infraestructura física para mejorar la flexibilidad, seguridad y administración del tráfico de red. Y tenemos la virtualización de escritorio, que permite que los recursos accedan a escritorios virtuales desde cualquier dispositivo, siendo gestionados en un entorno centralizado. Veamos entonces un ejemplo de una virtualización de almacenamiento. Por ejemplo, una empresa decide implementar una solución de virtualización de almacenamiento utilizando un software, ¿sí? Porque nosotros vamos a siempre utilizar ese software que nos va a ayudar a la virtualización. ¿Como cuál? VMware, VMware vSAN, NetApp o IBM Spectrum Virtualize, ¿sí? Este software crea una capa de abstracción sobre los dispositivos de almacenamiento físico de manera que todo el almacenamiento disponible presente como un único pool de almacenamiento, ¿sí? Es decir, que yo lo que hago es unificar el almacenamiento. Todos los discos duros y matrices de discos independientes del fabricante de la ubicación física donde se encuentre son administrados desde una sola consola. Es decir, de que ya yo no tengo por qué estar yendo a cada uno de los servidores a ver qué, a mirar o a analizar o a hacer las revisiones pertinentes en cada uno de los servidores, sino ya lo puedo hacer desde uno solo porque yo todo lo unifiqué, ¿sí? Todo lo unifiqué en una sola consola. Entonces, el software de virtualización de almacenamiento unifica la capacidad de los dispositivos y eso lo representa como un solo recurso lógico. Y desde ahí es donde yo empiezo a administrar toda la información. La virtualización de servidores, por ejemplo, una pequeña empresa tiene 3 servidores físicos independientes. Un servidor web puede ser un servidor de base de datos, un servidor de aplicaciones. Entonces, cada servidor físico está subutilizado, ya que el servidor web solo usa el 10% de su capacidad de CPU, la base de datos usa el 20% y el servidor de aplicaciones el 15%. Sin embargo, cada servidor tiene costos de mantenimiento, gasto de energía, espacio, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el problema que se presenta ahí? El uso ineficiente de los recursos físicos. Llega a desperdiciar capacidad, costos operativos altos y dificultades para escalar en caso de crecimiento. A través de la virtualización, ¿qué solución le podemos hacer? La empresa decide virtualizar los servidores utilizando un hipervisor, como cuál, VMware, Xi o Microsoft Hyper-V. ¿Sí? Ahora se toma un único servidor físico, robusto, y se instalan 3 máquinas virtuales, cada una funcionando con su propio sistema operativo. Uno para el servidor web, otro VM para la base de datos y una más para la aplicación. Entonces, todos
Las máquinas virtuales funcionan en paralelo sobre un solo servidor físico. Eso es lo que se busca, esa es la solución que estamos buscando cuando estamos virtualizando los servidores. Bien, vamos a mirar entonces las evidencias que vamos a presentar. Vamos a presentar dos evidencias. La primera evidencia es una evidencia de conocimiento, ¿sí? Conceptos y principios acerca de configuración de servicio. Esta actividad se centra en consolidar los conceptos generales relacionados con clúster, análisis de riesgo, análisis de impacto, gestión de prioridad, recuperación de desastre, que es RPO, RTO, planes de continuidad del negocio, gestión de crisis, pruebas de operación. Entonces, para el desarrollo de esta actividad, vamos a realizar un informe especificando herramientas y tecnologías utilizadas en una arquitectura de clúster, las características, los tipos de clúster, los tipos de procesamiento que se pueden llevar a cabo en ellos, asimismo las ventajas y desventajas de estas arquitecturas. ¿Sí? ¿Qué elementos vamos a tener en cuenta en el documento? Se debe seguir las normas básicas de presentación, un documento escrito, es decir, el documento debe contener mínimo una portada, una introducción, unos objetivos, desarrollo de la temática, vamos a tener una conclusión y referencias bibliográficas. Entonces, esa va a ser la primera actividad. Es una actividad prácticamente pues, teórica, donde vamos a través de un informe, hablar de todos estos conceptos que nos están hablando. La extensión debe ser entregada en PDF. ¿Listo? Bien, ¿qué vamos tenemos aquí entonces unas variables de indicadores que me indican si se cumple o no lo que se busca de la evidencia. Nos preguntamos, ¿diferencia con claridad los tipos y clúster y el tipo de procesamiento que se puede llevar a cabo de ellos? Describe las características, ventajas y desventajas de las tecnologías de clusterización. Selecciona y describe herramientas de clúster. Presenta el informe cumpliendo con las normas básicas de presentación. Si cumplen todas, pues entonces ya tienen un 100%. Bien, entonces tenemos también una evidencia de desempeño. La evidencia de desempeño, la segunda es realizar la configuración de servicios, bases de datos y software en el equipo del cliente. Sí, lo que vamos a hacer aquí entonces es, teniendo en cuenta las diferentes características y particularidad del proceso de despliegue de servicios a través de proceso de virtualización y de contenedores, se debe realizar el proceso de configuración y despliegue utilizando virtualización y contenedores en una máquina con las siguientes características. Aquí lo que vamos a hacer es, nosotros vamos a usar una herramienta de virtualización y en esa herramienta nosotros vamos a crear una máquina virtual donde vamos a instalar Linux, la versión Ubuntu puede ser, y vamos a instalar también un gestor de base de datos y podemos instalar el servidor de Apache, que es Exam, podemos utilizar ahí también. Entonces en esa máquina virtual vamos a hacer esas operaciones, ¿sí? Entonces vamos a realizar, cuando hagamos eso, un informe donde se escribe paso a paso los procesos realizados para la configuración de la máquina, con las características acá descritas. ¿Listo? Anteriormente usando primero la virtualización y segundo los contenedores. No olvide utilizar imágenes descriptivas y capturas de pantalla. El informe debe incluir alguna forma de probar que los servidores de la máquina creada tienen los servicios ejecutándose correctamente. Se debe seguir las normas básicas de presentación, ¿sí? Como una portada como mínimo, una introducción, una conclusión. En esta actividad que nosotros vamos a mirar, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Nosotros vamos entonces a ir, vamos a instalar el Oracle VM VirtualBox, que es este que está aquí. Ya ese lo tenemos instalado. Recuerden que nosotros cuando estábamos utilizando el Genymotion, él nos obligó a que instaláramos el VirtualBox. Entonces ya todos los que instalamos el Genymotion debemos tener el Oracle VirtualBox instalado. Entonces ya utilizándolo lo ejecutamos y
aquí está listo el VirtualBox, el administrador, y aquí podemos entonces empezar a agregar nuevos servidores o nuevos equipos virtuales. Entonces en este momento tenemos uno que es el Motorola Moto, o sea, un celular. Yo tengo aquí, virtualmente tengo un celular acá instalado, ¿sí? Tengo acá un Motorola Moto X. Si yo quiero crear uno nuevo, que es lo que vamos a hacer en nuestra evidencia, le damos aquí nuevo, ¿sí? Como la evidencia me está diciendo que debo instalar en esa máquina virtual, fíjense que aquí tengo ya una. Cuando instale la otra debe aparecer acá abajito. Entonces aquí el nombre, entonces ahí yo debo escribirle el nombre Linux Ubuntu. ¿Sí? Entonces aquí la imagen ¿de quién? De ese sistema operativo que yo voy a instalar. Recuerda que si yo voy a instalar una máquina virtual con Linux, debo tener entonces una imagen de Linux. ¿De dónde lo bajo? Entonces yo voy acá, vengo acá y busco entonces Linux Ubuntu y nos vamos aquí, Download Ubuntu Desktop. Vamos a crear una imagen de Ubuntu de escritorio, no servidor. Podemos crear también uno de servidor. Le digo Download. Y aquí en Download busco y voy a descargar el Ubuntu Desktop. Le doy clic acá, lo descargo y él debe traerme entonces un archivo .iso, que es el archivo que yo necesito para el ejercicio. Acá tengo el Ubuntu, mire, el ubuntu.iso, mírelo acá. Entonces ese es el archivo que yo tengo que decir acá, que lo voy a buscar. No lo tengo acá, le digo otro y me vengo acá y lo ubico, el archivo que descargué, y ahí está, listo. Entonces aquí le digo siguiente, listo, le digo aquí, vamos a ver qué es lo que me dice, instalar en segundo plano, Ubuntu, versión tal, complemento del invitado, me está diciendo que nombre de la máquina, este nombre de la máquina, vamos a ver, Linux Ubuntu, vamos a ver si... Y nombre del dominio virtual, configurar instalación instalamos ahí a la anterior, a ver si nos faltó alguna cosita. Vamos a ver, omitir. Ha seleccionado omitir la instalación desatendida. El sistema operativo invitado será necesario instalarlo manualmente. Ok, vamos a darlo así entonces. La imagen ya la tengo. La carpeta donde le va a instalar, vamos a ver Linux Ubuntu, vamos a colocarle así para ver. Y qué otra cosa me está diciendo, no me está diciendo más nada. Y acá vamos a ver qué nos hace falta. Vamos a ver aquí esta ayuda, nombre de la máquina, Linux, vamos a ver Linux. Ok, no me aceptó como que más caracteres, listo. Acá Linux, nombre de la máquina Linux, siguiente, ¿sí? Listo. Luego me está diciendo entonces aquí qué memoria, de toda la memoria que yo tengo, qué memoria voy a usar para esa máquina virtual, ¿sí? Y el procesador, qué voy a usar yo de ese procesador de mi procesador para esa máquina virtual. Una vez define, generalmente uno pues deja los valores por defecto y le da siguiente y ahí empieza él a instalar Ubuntu en una máquina virtual, ¿sí? Pero en este caso yo voy a instalar es el de escritorio. También puedo descargar un servidor, de pronto yo quiero tener un servidor en mi máquina virtual, entonces también creo una máquina virtual con el servidor. Listo, entonces ya aquí tengo uno, aquí me debe aparecer el siguiente que se llame Linux Ubuntu. Y listo, entonces yo vengo, me ubico sobre el que acabo de instalar y le doy iniciar.
y él enseguida inicia el servidor que yo quiero ejecutar. ¿Listo? Entonces esta va a ser la actividad 2. Perfecto, entonces seguimos acá. Entonces aquí tenemos que mirar y chequear todo lo que nos está pidiendo, que el documento cumple con las normas básicas, ok. Ok, que el documento describe las herramientas de virtualización utilizadas. Se incluye el paso a paso de la instalación de la máquina con un sistema operativo Linux. Acuérdense que tienen que ir capturando las pantallas. Se incluye imágenes descriptivas y capturas de pantalla. Se incluye el paso a paso para la instalación del servidor. Se incluye imágenes descriptivas. Se incluye el paso a paso para la instalación del servidor que yo estoy, de la máquina virtual, que estoy incluyendo imágenes descriptivas de las capturas de cada uno de los pasos, y tenemos que ir viendo y chequeando cada una de estas variables que me indican que el logro que necesito, a donde necesito llegar. Bien, la tercera evidencia es una evidencia que ya nosotros hicimos. Lo que buscamos aquí es lo que buscamos es hacer pruebas de servicios en un hosting. Nosotros en algún momento, cuando el hosting de Hostinger estaba gratis, tenía gratis un hosting, nosotros ahí pudimos colocar la página web que nosotros estábamos llevando a cabo, y nosotros allá pudimos entonces colocarla, y ustedes me mandaron todos los pantallazos de que estaba en ese hosting. Me mandaron inclusive el enlace, y yo pude entrar y visualizar su página web y todo lo demás. Entonces ustedes hicieron, pues los que hicieron los que hicieron ya esa evidencia, los que la mandaron, ya esos que hicieron esa evidencia ya no tienen necesidad de hacerla. Pero el que no lo ha hecho, el que nunca lo hizo allá, entonces sí, hay que buscar algún hosting gratis. Buscamos algún hosting gratis, subimos ahí la paginita que nosotros estamos llevando a cabo, la subimos y me envían el enlace para yo saber que ya ustedes manejaron y hicieron pruebas del hosting utilizando la página que ustedes están creando, ¿sí? Entonces, verificar si el dominio está bien configurado. Una aplicación web se ve igual a todos los exploradores web. Cómo se ve una aplicación web en un explorador de celular. Qué elementos se debe probar en una aplicación web. Todas esas cosas se recomiendan pues tener en cuenta en el desarrollo de esa investigación y todo esto que nosotros estamos llevando a cabo en esta actividad, ¿sí? Entonces vamos a entregar un documento con el paso a paso de lo que realizaron. Ustedes ya lo hicieron, los que hicieron eso en su momento. Ustedes ya no tienen por qué entregarlo. Entonces, ¿cuál es la evidencia? Mire, esa evidencia es esta. Los aprendices que enviaron la evidencia GA5 51095 AA1 EB01, que se llama Taller sobre construcción del prototipo de software de acuerdo al análisis de las características funcionales y de calidad. Entonces, vuelvan a colocarme ese documento que subieron en esta actividad, colóquenlo nuevamente en esta evidencia, porque ustedes en su momento lo hicieron, lo practicaron, y yo yo miré y revisé y lo hicieron muy bien en ese momento. Entonces, por favor, vamos a hacerlo. Esta misma actividad, ese mismo documento, lo van a subir nuevamente en esta, para que no tengan que volverlo a hacer, porque si no me equivoco, ese hosting parece ser que ya el que nosotros usamos en ese momento ya no está gratis. Pero entonces no importa, me envían esa actividad que en su momento yo la revisé y vi que ustedes entendieron y lo hicieron. Entonces esas son las 3 actividades que vamos a hacer, y espero entonces pues que lo suban. Entonces eso es todo por todo el tema de la semana. Aquí tenemos algunos enlaces de interés si de pronto necesitan bajar algunas plantillitas para llevarla al hosting, aunque todos debemos tener ya esa página, ¿sí? Entonces subimos algunas de las plantillas, y aquí hay algunos otros
enlaces que les pueden interesar. Entonces, muchas gracias. Nos vemos entonces en otro momento para continuar con el proceso de formación.